Bien, buenas tardes con todos, qué placer saludarles. Para mí, para Sinergia, son un verdadero privilegio tener la oportunidad de comunicarme con ustedes el día de hoy para conversar un poquito sobre el manual de políticas contables. Cuando usted quiera, pues, participar en algún momento, pues, puede de alguna forma escribir su pregunta y el anfitrión nos va al final del webinar a hacer una serie de preguntas en base a todas las que ustedes lo resuelvan. Para mí, como les digo, es un verdadero privilegio estar con ustedes el día de hoy, en este sentido, para poder compartir algo de las experiencias de cómo elaborar un manual de políticas contables, por qué debemos de hacerlo, si es que es de alguna forma requerido por algún organismo de control, y cuáles son las ventajas que tiene este manual de políticas contables. Pues bien, manos a la obra, en honor al tiempo, pues vamos a compartir la pantalla y vamos a verificar algunos temas en relevancia. Veamos. Primero, veamos algo muy importante que estipula la parte legal de por qué una empresa debería mantener el manual de políticas contables. Veamos. Sucede lo siguiente. Como usted debe saber, en el caso de... Permítame un momentito, por favor, voy a apagar mi celular. Apagar mi celular, por favor. Gracias. En el artículo 39 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, el artículo 39 establece lo siguiente, miren, los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente. Es decir, en nuestro caso, nuestro órgano de control pertinente, que de control es la super de compañías y por tanto debemos de cumplir los lineamientos que nos da la superintendencia de compañías. Por tanto, claro, como usted sabe, en los años 2009, 10 y 11 tuvimos una transición de las famosas NEC a las NIF y por tanto ahora todos estamos bajo NIF completas. Bueno, bajo NIF, mejor dicho. Y claro, las empresas grandes estarán bajo NIF completas y las empresas pequeñas con las secciones de NIF para pymes. De hecho, el año anterior, 2019, sacó la super de compañías un nuevo instructivo para que aquellas compañías que de alguna forma siendo pymes están aplicando normativa completa, pues se cambien con un año de transición, puede ser el 19 o el 20, para que ustedes siendo pymes se pasen a la normativa de NIF para pymes. Eso justamente salió en el año pasado. Porque claro, cuando usted tiene activos menos de 4 millones, ventas menos de 5 millones y menos de 200 empleados, cumple los tres parámetros, usted está catalogado como una pymes y por tanto tiene que utilizar la normativa de NIF para pymes. Caso contrario, tendrá que utilizar NIF completas. Por tanto, entonces, nuestra contabilidad debe estar bajo NIF según el SRI. Y mira lo que dice después, y servirán de base para elaborar las declaraciones de obligaciones tributarias. Es decir, mi contabilidad y mis obligaciones tributarias de alguna forma se basan en mi contabilidad bajo NIFs. Pero claro, tomen en cuenta lo siguiente, ¿qué es lo que dice en el párrafo subsiguiente? Dice el reglamento, para fines tributarios, para el pago de impuestos, el contribuyente deberá cumplir con lo que disponga la ley, el reglamento y cualquier otra normativa vigente emitida por el SRI. Por tanto, entonces, nosotros debemos de cumplir con lo que dice la normativa contable para presentar nuestros estados financieros. ¿Qué dice la normativa contable en este sentido? En el ANIF 1, presentación de estados financieros, o en la sección 1 de pymes, también lo dicen claramente, dice que justamente en el párrafo 15, 16 y 17, en el párrafo 15 le dice principalmente cómo se presentan los estados financieros de manera razonable y cumpliendo con las NIF. Y claro, en este caso, en el párrafo 15, le explica claramente la normativa contable que usted tiene que presentar 4 estados financieros con sus respectivas notas. En el párrafo 16, normalmente le indica que usted debe hacer una declaración explícita y sin reservas de qué normativa usted esté cumpliendo, ya sea pymes o sea completas, pero usted tiene que de alguna forma ingresar principalmente con esta declaración explícita en la nota número 2 seguramente. Y mira que dice en el párrafo 17. En casi la totalidad de una entidad logra una presentación razonable cumpliendo las NIF aplicables y esta presentación razonable
requiere que una entidad seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la normativa número 8. Y por el punto B dice, presente información que incluya a las políticas contables de una manera que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. Miren que inclusive cuando usted hace las notas de los estados financieros, la nota número 1 siempre será a qué se dedica la empresa, cuál es su giro del negocio. La nota número 2 normalmente es justamente lo que decía el párrafo 16, una declaración explícita y sin reservas de que usted está cumpliendo con todas las normas que le aplican a su compañía. Y después usted tiene que presentar en la nota número 3 un resumen de sus principales políticas contables. Por tanto, entonces, la normativa contable le exige que usted presente en los estados financieros conjuntamente un resumen de sus principales políticas contables. Ahora bien, aparte de que sea o no sea de alguna forma legal, y algo muy importante, siempre me preguntan y me dicen, ¿la super de compañías nos vigila? Por supuesto que sí. La super de compañías siempre nos está requiriendo dónde está el manual de políticas contables, igual que el auditor externo. El SRI no puede multarnos, no hay una sanción por no tener un manual de políticas contables, pero sí sabe el SRI cuando audita, como cualquier auditor externo, que si una empresa no tiene un derrotero, una guía, un manual de políticas contables, entonces realmente es muy probable que la contabilidad esté hecha al libre albedrío del contador de turno. En este sentido les quiero comentar lo siguiente. Sucede entonces que, como ustedes recordarán, y es una máxima entre los contadores, todo lo que está mal realizado es culpa del contador anterior. Y realmente eso no es así. Lo que sucede es que el contador anterior tenía un criterio diferente al suyo, una realidad diferente a la suya, una capacitación diferente a la suya, y por tanto entonces un medio. La gerencia posiblemente le dijo que haga algo que en ese momento, incluso el contador capaz que le dijo que no quisiera hacer eso, pero la gerencia le dice o haces o gracias. Por tanto, entonces, no siempre es culpa del contador anterior todo lo malo que le damos en una contabilidad. Hay que tomar en cuenta que él tuvo posiblemente una diferencia de criterios, una diferente capacitación, una diferente experiencia. Por tanto, entonces, él lo que hizo fue, de alguna forma, aplicar su criterio contable en base a esas limitaciones. Y por tanto, entonces, no siempre le podemos echar de todo la culpa al contador anterior. Porque, ¿qué es lo que sucede? Miren, cuando yo doy clases en la universidad, ¿qué pasaría, por ejemplo, les hago un símil en el cual yo les pueda decir, por decirles algo, ¿qué pasa si es que yo llego con una factura, compro un vehículo, $30,000, y les digo, señores, deprecien este vehículo a mis alumnos? Y claro, ¿qué me van a preguntar ellos? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el valor residual? ¿Cuál es la vida útil? Y les digo, no, pues apliquen su criterio, ustedes están próximos a graduarse. Por tanto, si tengo 20 alumnos, tendré posiblemente entre 15 y 20 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno va a aplicar a su criterio un método, puede aplicar línea recta, sumatoria de dígitos, unidades de producción, puede aplicar una diferente vida útil, un diferente valor residual. Y por tanto, cuando me entregan esta prueba, todos van a estar bien porque aplicó cada uno su criterio. Pero claro, cuando yo le digo, utilice este método, utilice este valor residual y utilice esta vida útil, ahí sí es diferente. Ahí todos tienen que hacer lo mismo. Alguien que no haga igual, pues alguien que tendrá cero en la prueba. Por tanto, entonces, es importante conocer y saber que de alguna forma, pues, es importante no solamente para cumplir la normativa contable y tributaria, sino también para tener un derrotero, para tener una guía, para que el contador de turno, sea quien sea, pueda aplicar la misma normativa y, por tanto, esa información, sea la información contable, sea fiable, comparable y comprensible. ¿O no le sucede que a veces usted, por ejemplo, va a hacer el 101 y tiene un terreno y se da cuenta que en la cuenta de terrenos del 101 no tiene ningún valor? Y le pregunta a la gerencia, ¿el terreno que usted tiene, cuánto tiempo lo tiene? Dice, tengo 3 años de terreno. Pero qué raro que en el 101 no tenga la cuenta de terrenos, porque claro, posiblemente lo clasificó tal vez en alguna otra cuenta, no en la cuenta de terrenos, porque la cuenta de terrenos, o mejor dicho, un terreno puede estar clasificado en 3 o 4 cuentas diferentes, dependiendo de qué, de la intención con la que se compró ese terreno.
puede ser una propiedad de inversión, puede ser un activo no corriente mantenido para la venta, podría ser hasta un inventario. Ay, Entonces, que no se claro, depende escucha. muchísimo de algunos parámetros en ese sentido. Por tanto, entonces, lo que yo sí les quiero comentar, principalmente como objetivo principal de este webinar, es que ustedes sepan cuál es el alcance y qué debe contener mínimo un manual de políticas contables. Por tanto, entonces, les quiero comentar que normalmente, cuando yo estoy de alguna forma iniciando No este tengo manual de políticas volumen. contables, tengo que diferenciar muy bien si es que de alguna forma, cuando me contratan para hacer este trabajo o cuando yo voy a hacer este trabajo, ¿Qué primero, cosa? si voy a hacer No, eso me una puse anoche. política contable, un manual de procedimientos, un manual de funciones o de alguna forma una reingeniería de procesos, porque es diferente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando a mí me contratan, me dicen, vea, Carlos, ayúdeme con el manual de políticas contables. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gerente a veces, en ocasiones? Que no solamente le haga la política, sino también el procedimiento. Por eso es importante que usted sepa cuál es la diferencia entre las dos. Una política es una regla que yo debo seguir. Es una decisión unitaria que se aplica a diversas situaciones similares, de tal forma que cuando llegue algún evento, usted tenga un derrotero donde guiarse y sabe cuál va a ser la política, la regla que usted debe seguir. Y algo muy importante, no debemos confundir políticas de ventas con políticas de recursos humanos, con políticas de seguridad, con políticas contables. Porque a veces el contador, pues claro, a veces es un todólogo donde maneja recursos humanos, maneja bodega, maneja seguridad y salud ocupacional, se maneja también a veces ventas. ¿eh? Entonces, claro, es de alguna forma un cúmulo de actividades que tiene, pero claro, el manual de políticas contables debe centrarse a lo que es una política contable. ¿A qué me refiero? Por decirles algo. Vamos a hacer el manual de políticas contables y dicen, por ejemplo, una política de la empresa es todas las compras al contado tienen un 10% de descuento. Todas las compras de maquinaria tienen 180 días. La compra de repuestos, 30 días. Aquí la pregunta es, ¿esa es una política de ventas o una política contable? Por supuesto, es una política de ventas. Eh, que cada persona ingrese al trabajar y se registre en un biométrico es una política de recursos humanos, no es una política de ventas y tampoco es una política contable. Por tanto, entonces, aunque a veces el contador tenga que vigilar la parte de recursos humanos, la parte de ventas, no sé si es que usted debería incluir esas políticas de otros departamentos en su manual de políticas contables. Creería que no. Pero también algo muy importante, que es también de alguna forma importante distinguir. No es lo mismo una política que un procedimiento. Una política no dice cómo usted debe proceder. Un procedimiento sí. Un procedimiento le dice, a ver, ¿cuáles son los pasos para hacer una actividad? Por ejemplo, si vamos a hacer el proceso facturación a un cliente, entonces, ¿qué pasos debe tener el contador o el asistente para hacer una factura? Entonces, primero, de alguna forma, revisar las fechas de caducidad, de alguna forma los datos del cliente, verificar, pues, paso número 2, digamos listado los pasos, ¿no? Paso 1, verificar si el cliente está en mora. Paso número 2, verificar si es que lo que ha comprado el cliente tiene existencia. Paso número 3, etcétera. Es una serie de pasos tan detallados como el contador o como el que hace el manual lo quiera hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que de alguna forma yo tengo un procedimiento de lavarme los dientes? Por tanto, entonces usted puede poner ese procedimiento, ese proceso en 8 o 10 pasos, pero otra persona puede ser tan detallista que puede tener en 80, 100 pasos. Por tanto, entonces, el procedimiento no describe la regla, sino los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y eso es mucho más complicado que el manual de políticas, le comento. Porque a la final, cuando yo tengo un manual de políticas base, de alguna forma muchas cuentas son aplicables a muchas empresas. Y tengo que de alguna forma darles la realidad de cada compañía. Pero un manual de procedimientos es mucho más complicado de hacerlo. Porque claro, ten en cuenta que son los pasos que deben seguir
las personas para hacer un proceso. Y claro, tomen en cuenta que a veces cuando cambiamos del escritorio de un lugar a otro, de una sala a otra, de un piso a otro, ya el procedimiento puede cambiar. Y entonces está en constante cambio y proceso y evolución. Claro que el manual de políticas también puede ser dinámico, pero claro, se entiende que en unos 3, 4 meses ya debería estar bastante estabilizado, porque la idea es que las políticas sigan el derrotero que corresponde. Por tanto, entonces, hay que definir muy bien el alcance de una política y de un procedimiento. Y si a usted le contratan, es muy probable que usted tenga como nicho de mercado la elaboración de un manual de políticas contables. Usted tiene que, de alguna forma, aclarar muy bien cuál es el alcance del trabajo y decir, a ver, las políticas son políticas primero de contabilidad, no del resto de departamentos. Aún así, las haga el contador. Y dos, no es un manual de procedimientos. O si usted va a hacer el manual de procedimientos, sepa en lo que se va a meter. En, de alguna forma, listar todos los procesos. Otra cosa que también se confunde muchísimo es el manual de funciones. Es decir, le dicen de una vez, quiero que por favor delimiten cuál es el campo de acción del contador, del asistente, del auxiliar y del gerente financiero, cuáles son las funciones típicas de cada uno. Y eso también es algo complicado de resolver porque no siempre las funciones del gerente financiero en una empresa son las mismas funciones del gerente financiero en otra. Por tanto, entonces, son tres cosas diferentes. Y por último, un cuarto punto importantísimo es saber si es que el alcance del manual de políticas contables implica un levantamiento de información y plasmar las políticas de cada compañía, o también hacer una reingeniería de políticas y de procedimientos, porque a veces el quien nos contrata dice también o piensa también que al hacer el manual de una vez, dígame que está mal, para de una vez ir cambiando. Por tanto, entonces, claro, eso ya puede ser con un contrato aparte, una reingeniería, es decir, decirles, vean, ustedes el procedimiento o el proceso o la hoja de trabajo que están aplicando para un tratamiento de caja chica no es el correcto. Deberían utilizar un formato como este, deberían utilizar estas políticas, las facturas tienen que estar llenas a estos nombres, etcétera. Por tanto, entonces eso ya conlleva un desgaste, un trabajo adicional. Por tanto, entonces, definir bien estos cuatro parámetros. Política no es lo mismo que procedimiento, no es lo mismo que manual de funciones, no es lo mismo que una reingeniería de procedimientos o una reingeniería de políticas. Por tanto, es importante saber que usted, lo que sí es necesario que una empresa tenga es un manual de políticas contables, pero que sean políticas de contabilidad. Normalmente, una política contable genera un asiento, ya sea en ese momento o posterior. Si no genera un asiento contable, es muy probable que no sea realmente una política de contabilidad. Por tanto, entonces, considerando estos temas, claro, a veces sucede que, como les decía hace un momento, hay diferentes criterios entre contadores. Yo compro un refrigerador que vale $1,000 para uso de los empleados, para que ellos cuando lleguen al trabajo guarden ahí sus alimentos y a mediodía pues lo calienten en el microondas y almuercen. La pregunta es, ese refrigerador que costó 1,000, que está con factura y retención de la empresa, ¿es un activo o es un gasto? ¿Cumple con los lineamientos para ser activo o es un gasto realmente? Entonces, claro, muchos dirán, no, cuesta 1,000, es de la empresa, es un activo. Pero yo posiblemente digo, sí, pero si usted verifica cuáles son los requisitos que el SDI dispone para que sea un activo, al parecer no es un activo. Por tanto, entonces, yo por supuesto en este caso lo clasificaría posiblemente como un gasto. Cuando usted compra un software contable, ¿es un activo o es un gasto? Entonces, esa clase de cosas no deben estar a criterio del contador de turno, sino a criterio de la empresa. Y es el contador de turno el que sí puede decir, tal vez, oiga, gerente, esta política que usted aprobó en su momento, le comento que ya está caduca, que ya de alguna forma no es así, por tanto cambiemos, en este caso, la política, y si el gerente lo autoriza el cambio, pues entonces habrá que cambiar la política en ese sentido. Por tanto, entonces, bueno, lo importante aquí me preguntan siempre, ¿y quién debe hacer el manual de políticas contables? Claro, tome en cuenta algo muy importante. ¿Quién hace las políticas de ventas? El gerente de ventas o el jefe de ventas. ¿Quién hace las políticas de seguridad ocupacional? Por supuesto, la persona encargada de eso.
Por tanto, quien debe hacer el manual de políticas contables es el contador. Pero no tengo tiempo, pero el gerente no me quiere a mí de alguna forma reconocer un valor adicional por eso, pues bueno, tal vez le tocará entonces contratar a un tercero, pero lo más idóneo en ese caso realmente es que el mismo contador sea el que vaya generando su manual de políticas contables. Lo que sí puede contratar, diría yo, es un tercero para que le revise las políticas, a ver si es que no están yéndose contra una normativa contable o tributaria. Por tanto, entonces, en ese caso, yo voy de alguna forma estableciendo la prioridad de cuáles son las políticas que debo seguir, que me revise tal vez un tercero si las políticas son correctas, que nos aprueben las políticas, la gerencia, y ahí sí comenzar a aplicar estas políticas. ¿Qué es lo que normalmente debe tener un manual de políticas contables? Bueno, hay muchos formatos, no es este el único, no sé si sea el mejor, pero por lo menos el que yo aplico cuando a mí me contratan en este sentido. De hecho, yo considero que puede ser un nicho de mercado interesante para el contador que le contraten para elaborar un manual de políticas contables. Otra pregunta típica aquí es la que me dicen, ¿y cuánto cobrar por un manual? Miren, yo le digo algo muy importante. ¿Cuánto cobraría usted por hora? Digamos que así como barato. Usted cobre $20 la hora, pero baratísimo. Este trabajito le lleva por lo menos así como bajo unas 100 horas de trabajo. Por tanto, multiplique 100 por 20, eso es $2,000. Por tanto, un manual de políticas debería estar entre unos 1,500 y unos $2,000, dependiendo del cliente posiblemente. Entonces, eso es lo que de alguna forma se podría cobrar. El acompañamiento, pues, es diferente. En el acompañamiento, ahí sí, más bien se puede contratar por todo el servicio, o por pregunta, o por hora. Bueno, ya dependería mucho de cuál sería el alcance del contrato para alguien que me vaya a revisar. ¿Qué es lo que debe tener un manual de políticas contables? Por supuesto, ¿cuál es el objetivo del manual? El alcance, qué cuentas alcanza y qué cuentas no alcanza en cada grupo, propiedad de equipo, intangibles, efectivo equivalentes, etcétera. ¿Cuál es el marco legal? Es importante que usted tenga en su manual, si no todos los artículos, por lo menos desglosado, qué artículos se refieren al punto que estamos tratando. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo. Tal vez tendrá que citar el artículo donde se dice qué es lo que debe contener un activo, cuáles son los métodos de depreciación, etcétera. Entonces, por tanto, usted tiene que poner ahí los artículos, el marco legal, tanto tributario como contable. Algunas definiciones, es importante que yo defina de alguna manera algunos términos que a veces algunas empresas utilizan en inglés, utilizan siglas, por tanto es importante que se sepa de qué se está hablando en algunas definiciones cuando hay términos algo complicados de entender. La clasificación, es importante saber en su cuenta cómo se clasifica en su plan de cuentas, cómo se clasifica en los diferentes formularios, en el 101, en la super de compañías, incluso posiblemente si yo hago tal vez algún reporte al exterior, cómo clasifico mis cuentas internamente y externamente. El reconocimiento inicial, de alguna forma, yo tengo que explicar en el manual qué elementos o qué costos, valores incluye cuando yo voy a activar un bien. ¿Cuándo lo activo? ¿Cuándo es un gasto? ¿Cuándo es un activo? ¿Y qué nomás debe incluir? ¿Cómo se contabiliza? Mucha gente dice, no puede ser mucho detalle. Bueno, en algunas cuentas puede ser básico una contabilización. Un depósito bancario, una compra de un vehículo, no es problema. Pero ojo, bueno, a veces inclusive hasta la retención, ¿no? Yo estoy en algunos chats contables y mucha gente me llama a preguntar o escribe en el chat, ¿cuánto retengo? El 1, el 1,75, el 2,75, el 2, realmente a veces hasta la retención puede ser un problema, incluso en el manual. Por tanto, entonces, cuando yo indico cómo contabilizar en el manual, les decimos, a ver, por ejemplo, hay ciertas transacciones que son básicas y que todos sabemos, pero por ejemplo, no todo el mundo tiene siempre claro cómo contabilizar la provisión por jubilación patronal y desahucio, por decirles algo. Y a veces no tenemos cuentas de ORI, por ejemplo. Entonces, ¿qué alternativa tomo cuando no tengo cuentas creadas en mi sistema contable como un grupo de ORI? El siguiente punto, la siguiente etapa es el reconocimiento posterior, es decir, lo que también se conoce como ajustes, es decir, cómo voy a ajustar, cómo voy a hacer mis ajustes, bajo qué método, cada qué tiempo, es decir, de alguna forma, cómo hago los ajustes en cada una de mis cuentas contables.
¿Qué información voy a revelar en las notas de los estados financieros? ¿Quiénes son los responsables de que de alguna forma este trabajo se haga correctamente bien? Si el responsable es el contador, si es el auditor, si es el auxiliar, etcétera. Un control de cambios es súper importante. Cuando la política cambia, entonces yo también tengo que de alguna forma verificar que también esté autorizado este cambio por la gerencia. Porque no sé si les ha pasado, pero a veces el gerente dispone algo y después de un año dice, ¿cómo así hiciste esto ahorita que me están glosando? Dice, pero usted me dijo que haga. ¿Yo cuándo? ¿Dónde está el mail? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está el memo? Ajá. Es algo complicado a veces. Y por supuesto, a veces también se requiere también anexos de hojas de trabajo, anexos de formularios, anexos de requerimientos, que de alguna forma usted puede manejar también. Bueno, en todo caso, en esta charla de hoy, mi intención principalmente era que usted sepa cuál es el alcance de un manual de políticas, procedimientos, funciones, reingenierías, y también invitarle, por supuesto, a nuestro webinar del día viernes. El día viernes, con un poquito más de tiempo, vamos a hacer un taller de 3 horas, donde explicamos con mayor detalle cada uno de estos campos, y claro, inclusive en el material que le proporcionamos, inclusive le damos ciertos formatos que usted va a utilizar o va a requerir para alcanzar la elaboración del manual de políticas contables. En honor al tiempo, pues bueno, hagamos unas preguntas que tal vez se queden por ahí, y quisiera que invitarles una vez más para que el día viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 8, son 3 horas de capacitación, las cuales a usted, si le interesa saber un poquito más de cómo se elaboran los manuales y obtener formatos, en este caso de auxiliares, de anexos, y conversar un poquito sobre el tema, pues les invito el día viernes a las 5 de la tarde al webinar, que justamente después de la charla, más o menos en una hora, usted va a tener en su correo la grabación de este webinar, y también la información del taller del día viernes. Así como también la presentación, si usted quiere, pues le podemos enviar esta presentación sin ningún problema. Vamos de alguna forma a abrir un debate de unas preguntitas, ojalá unos 5 minutitos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me imagino que la habrán ya canalizado con el anfitrión. Ingeniero Bermeo, tal vez usted tiene algún resumen de las preguntas que a veces son repetitivas. Claro. Ingeniero, buenas tardes. La ingeniera Consuelo Bermeo pregunta si se deben cumplir los 3 requisitos para aplicar NIF Full o solo uno. Cualquiera de los 3, no hace falta que sean los 3. Cualquiera de los 3. Si usted cumple con cualquiera de los 3, usted ya aplica NIF Full, sin ningún problema. La siguiente consulta es de Fanny Rojas sobre las diapositivas, si vamos a poder enviarlas después del webinar. Como le dije anteriormente, están a su disposición. Es la última pregunta por el momento. Ah, bueno, qué bueno. Pues veo que ha estado bastante claro el tema que hoy nos convocaba. Bueno, en todo caso, no sé si alguien más, alguna inquietud, tal vez de alguien adicional. Espero que todo haya quedado de alguna forma claro. Qué bueno verles. Ojalá podamos, para despedirnos y tomarnos la foto del recuerdo, abrir las cámaras para verles a mis amigos queridos. Ahí veo a Ana Consuelo Bermeo, qué gusto saludarle. Glenda, qué gusto también verle a los tiempos. Les estamos esperando muchísimo, de alguna forma, en nuestros próximos webinars. Ojalá puedan de alguna manera, pues, estar con nosotros el día viernes. Y recuerden algo muy importante, ¿no? Todos los días martes a las 5 de la tarde tenemos un webinar gratuito, y cada semana un diferente tema. Veremos activos, veremos impuestos diferidos, veremos inventarios, de todo hablaremos. Justamente, en algunos casos tal vez una media hora por el tiempo, en otros casos tal vez una hora, dependiendo. Estén por favor atentos, aquí atrás mío están nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, en WhatsApp, de alguna forma en LinkedIn. Bueno, estamos ahora abiertos a este nuevo mundo con las redes sociales y estos webinars. Así que estén pendientes de todos nuestros cursos. Los días martes hacemos siempre un webinar gratuito donde de alguna forma pues les explicamos sobre los temas que vamos a contener en los próximos días. Por mi parte, pues solamente me queda agradecerles. Espero que en el transcurso de esta media horita, que la verdad es a veces insuficiente,
haya quedado de alguna forma claro cuál es el alcance de un manual de políticas contables, la importancia de que el contador sepa realmente identificar si un bien que cuesta $400, una mesa, un escritorio, es un activo o es un gasto. Si un teléfono celular es un activo o es un gasto. Esto también lo veremos en el webinar de activos fijos también, de propiedad, planta y de equipo. Ahí vamos a ver lo que es de evaluaciones, vamos a ver lo que es depreciaciones, diferentes métodos, etcétera. Realmente quiero que estén pendientes de nuestros talleres porque estamos preparando un montón de webinars gratuitos, unos con costos los otros. Claro, tenemos que vivir de algo, por supuesto, pero a precios sumamente cómodos. Algo así como $29 cada webinar, son 4 o 6 horas, dependiendo del tema, que realmente no son un gasto, sino son una inversión. De hecho, espero que de alguna forma lo que hoy veamos y lo que hoy aprendamos en este webinar les sirva a ustedes como nicho de mercado para poder ofertar sus servicios en lo que es elaboración del manual de políticas contables. Tal vez alguna otra pregunta por si acaso por ahí, ingeniero Bermeo, o ahí quedamos. Sobre el manual, están preguntando si el día viernes se entregarán manuales, formatos de manuales del ingeniero Francisco Pacheco. Voy a entregarles un formato de un borrador de un manual de políticas contables de una empresa de servicios. Les vamos a entregar, incluido en el material, por supuesto. Además de otros materiales que lo veremos en las 3 horas del día viernes. Pero claro, ¿no? Ojo, siempre ese formato puede ser una guía, por supuesto, pero no siempre será el manual. Cada uno tendrá que después acoplarlo a su compañía, ¿no? Eso sí es un hecho. Igualmente, para Bien, finalizar, a los correos electrónicos que se les envió el link, se enviará igualmente esta grabación junto a las diapositivas que se usaron el día de hoy. perfecto, perfecto. Buenazo, ingeniero. Yo les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Me encantaría quedarme un poquito más, pero a las 6 tengo un webinar con el Colegio de Contadores. Si usted, de una vez, si quiere, pues todavía está a tiempo, es vía Facebook. A las 6 tenemos un webinar también gratuito. Usted puede conectarse en la página web del Colegio de Contadores sobre lo que es el presupuesto de inversión y cómo hacer una matriz de presupuestos ahora que tendremos que posiblemente acudir a los organismos bancarios, a la CFM, justamente a buscar la alternativa de cómo hacer un plan de negocios para salir de esta crisis financiera. Así que eso estamos a las 6 de la tarde, por eso es que no me quedo mucho más con ustedes, pero en todo caso creo que hemos contestado todas las preguntas. Si usted puede, busquen en Facebook el Colegio de Contadores y a las 6 de la tarde voy a estar allá con estos señores. Vamos a hacer ahora unas pruebas. Yo les agradezco muchísimo por su amabilidad, por su atención, por su tiempo y si es que es posible, ojalá nos veamos el día viernes. Qué gustazo. Un gusto verles a los tiempos y saludos desde acá. Que estén todos bien de salud. Cuídense mucho, por favor. Buenas tardes.